el ingeniero Raúl Delgado, alcalde de Paute, pero además presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Hay una noticia buena y una noticia que la conversaremos con el ingeniero Delgado. ¿Me escucha, ingeniero? ¿Sí? Muy buenos días, Jimmy. Un gusto saludarle a usted, a todos que hacen un café con JJ. Muchas Saludar gracias. a todos los ecuatorianos, de manera particular a nuestros migrantes que siempre están pendientes de la información. Así es. Bueno, a ver, alcalde, ya hablaremos de el IVA, que eso sí es una buena noticia para los municipios. No sé qué tan buena noticia haya sido la conversación que ustedes tuvieron con el ministro de Economía. ¿Por qué? Porque al parecer, más allá de que no salieron con plata, no plata para ustedes, plata para los municipios, no cuadraron las cuentas. Al fin, ¿qué pasa con esos debe y haber de los alcaldes y el gobierno? ¿Quién está haciendo mal las sumas? ¿Dónde está el problema que no se ponen de acuerdo en cuánto le debe el gobierno, los gobiernos a la AME? Bueno, Jimmy, usted fue prefecto también. Quien tiene el poder siempre tiene la razón, lamentablemente es así. El gobierno anterior y los gobiernos anteriores y el actual gobierno siempre tendrán la razón en sus decisiones. Lamentablemente para nosotros, los municipios del país ha sido una penuria enorme, las prefecturas de la misma forma, las juntas parroquiales de la misma manera. Se agudizó el año pasado de manera particular cuando se hizo una reducción de más de 700 millones de dólares en el año 2020, en la que no se respetó el artículo 118 del COPLAFIP, que dice en el primer cuatrimestre no se puede reducir más de un 15%, se redujo un 19%, y en el segundo cuatrimestre no se puede reducir más de un 5% y se redujo hasta el 23%. Municipios como San Borondón, por ejemplo, que fueron recortados sus presupuestos en el 70%, Jimmy, y había municipios que fueron recortados sus presupuestos menos del 20%. No puede haber tanta inequidad, Jimmy, en el territorio ecuatoriano, y eso es lo que nosotros hemos venido peleando. Reforma a la ley que permita tener mejores condiciones de igualdad de derechos. El gobierno anterior, Jimmy, por ponerle un ejemplo, se endeudó el año pasado en 10.500 millones de dólares. Sin embargo, un solo centavo de esos 10.500 millones de dólares se podía entregar a los municipios del país, que hemos venido enfrentando una pandemia cumpliendo competencias que ni siquiera nos corresponden. Y eso ha hecho que nos lleve incluso a grandes problemas, como lo tuvo en ese entonces el ex prefecto Carlos Luis Morales en el Guayas por hacer un frente a esta pandemia. Jamás estaremos nosotros cómplices o encubridores de actos de corrupción. Eso no tiene nada que ver con lo que ha sucedido con los municipios del país. La no entrega de estos recursos, el no acuerdo en ciertas leyes, Jimmy, hay leyes que corresponden constitucionalmente a las municipalidades y que el gobierno nacional nos ignora, como la ley amazónica, por ejemplo, que reciben 43 municipios de la Amazonía, producto de la extracción de cada barril de petróleo. Claro, alcalde, perdone la interrupción, pero a ver, ¿cuánto decían ustedes o sostienen ustedes o han podido probar ustedes que el gobierno les debe y cuánto es lo que el gobierno reconoce que les debe? 1.015 millones hasta el mes de mayo, y el gobierno reconoce que nos debe a solamente 360 millones de dólares. Ajá, y ese recorte ha sido con un machete bien filudo, le digo. Wow. Eso fue fuerte para los municipios, prefecturas y juntas parroquiales, pero quienes hemos estado frenteando, Jimmy, hemos sido la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Usted recordará, hace no mucho tiempo tuvimos una movilización a la ciudad de Quito, en la cual fuimos recibidos con bombas lacrimógenas, que no deberíamos ni siquiera marchar ni tener necesidad de ir a Quito. Jimmy, los recursos deben llegar a las municipalidades, a las prefecturas y a las juntas parroquiales de forma normal, porque constitucionalmente nos corresponde. Y quien asume una presidencia asume con activos y pasivos. Claro. Y eso... con muertos y heridos, como se dice, ¿no? Así es. Pero bueno, la voluntad existe del presidente Guillermo Lasso, pero lamentablemente al ingreso del nuevo ministro nos hizo un nuevo recorte cuando el presidente prometió a los alcaldes en 2 asambleas que tuvimos que no lo iba a hacer. Y ahora, ¿ustedes qué hicieron? Perdónenme, alcalde, ¿ustedes ya aceptaron ese planteamiento de
del Ministerio de Finanzas, del Ministro de Economía, o quedaron en volver a reunirse? Convocamos a los alcaldes a la ciudad de Quito, en la cual estuvo la presencia del ministro de Finanzas, el viceministro Homero Castañer, en la cual se inició una mesa de diálogo este lunes pasado, en la cual hemos determinado tratar los siguientes puntos, hablar de que se inició esta mesa. Se acordó tener durante las primeras semanas de julio el pago al modelo de equidad territorial, devolución del IVA y FINGAD, que lleva varios años. Jimmy recordará que en el año 2016, 2017, cuando usted también fue prefecto, no nos devolvían el IVA y lo hicieron a través del proyecto FINGAD en el Banco de Desarrollo, que hasta ahora no nos transfieren esos recursos. Pero ustedes ya aceptaron, alcalde, ustedes ya aceptaron entonces allanarse a lo que dice el gobierno de que solo les debe 300 y pico millones. Nunca hemos aceptado, Jimmy, por eso tenemos una acción de protección en la Corte Constitucional, en la cual pedimos que se respete en este artículo 118, que la Procuraduría por 2 instancias ya nos dio la razón a la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Pero alcalde, disculpe que sea tan interrumpidor, no es la palabra, pero no entiendo cómo puede haber una diferencia tan grande en las cuentas. O sea, el Ministerio de Economía hará tan mal los números que admite que les debe 300 y pico millones versus 1.100 que dice la AME, prefecturas, etcétera. ¿Por qué esa diferencia tan grande? Alguien está haciendo mal las cuentas. Jimmy, como le dije al inicio, lamentablemente quien tiene el poder tiene la razón. El año pasado el gobierno que tenía el poder en sus manos nos emitió 2 decretos inconstitucionalmente y nos redujo ese monto de los presupuestos del municipio. No sé si será una de las condicionantes de los créditos del Fondo Monetario Internacional, que era el que se reduzcan los presupuestos municipales. Y llegaron al piso, porque recordará usted, Jimmy, que en el año 2010, de acuerdo al COTAD, no se puede reducir los presupuestos por debajo de esos montos, y llegaron a ese valor, es decir, al valor que habían recibido las municipalidades en el año 2010. Nosotros nunca tuvimos la posibilidad de tener un diálogo frontal con el anterior ministro. No era muy fácil conversar, con Richard Martínez tampoco lo era muy fácil, más bien llevábamos bastante un diálogo con el viceministro Fabián Carrillo, pero siempre ellos conservaban esa particular de que esto es lo que hay que reducir y esto es lo que hay que reducir, y lamentablemente nosotros no hemos podido lograr un encuentro. Pero ¿qué es lo que pasó, Jimmy? Aquí es donde quiero detallar algo. En los 2 encuentros, en su momento, cuando llegó Guillermo Lasso con Andrés Arauz y ante la Asamblea de Alcaldes en la ciudad de Quito, se comprometieron los 2 candidatos en poder reconocer esta deuda y poder pagar a los municipios del país. Luego, cuando Guillermo Lasso ya ganó, nuevamente tuvimos un encuentro en la ciudad de Guayaquil, en la cual él dijo que los primeros 10 días de cada mes nos iban a transferir los recursos a las municipalidades del país. No ha sucedido, y entiendo por qué, porque él llegó a un gobierno en el cual no es que tenía la mesa servida ni todos los recursos necesarios para solucionar los problemas del país. Por eso nosotros siempre hemos sido flexibles a poder sentarnos a dialogar y planificar, Jimmy, sobre el futuro de los 17 millones de ecuatorianos que nos corresponde en los 221 municipios del país, poder hacer estas acciones que permitan el desarrollo del pueblo ecuatoriano. Ingeniero. Pero también allí se comprometió, Jimmy, el presidente Guillermo Lasso, en el poder ir solventando los problemas poco a poco, y si no se puede reconocer ya lo que los 2 decretos se dieron, poder compensar de cierta forma, a lo mejor no todos los 700 millones de dólares, Jimmy, pero sí hay forma, y usted sabe porque fue prefecto, de poder hacerlo, por ejemplo, a través de proyectos de saneamiento ambiental. Se endeudaron en 10.500 millones de dólares al territorio ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano el año pasado. Ingeniero, ¿cómo ¿por qué está? no poder sacar un crédito para entregar a los municipios para seguir enfrentando quizás proyectos de saneamiento ambiental, que son los más complicados, más complejos y más difíciles de poder enfrentar en los municipios del país? Y eso es lo que hemos pedido al gobierno nacional, poder sentarnos, planificar y ver cómo de cierta forma compensamos para que nosotros podamos seguir dando los servicios a las diferentes ciudades en el territorio ecuatoriano. Ingeniero, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, gracias por su tiempo. Está consciente que no les van a pagar, ¿no?
Bueno, nosotros Usted lo acaba de decir, ingeniero. El que tiene el poder tiene la razón. Y si les van a pagar, les van a pagar lo que el Ejecutivo dice, no lo que ustedes dicen. Así es, Omar. Mire, a los 4 días de ingresado el nuevo ministro, emitió un nuevo decreto y nos redujeron ya un 5% del presupuesto de los municipios del país. Esas son las situaciones que lamentablemente no permiten brindar los servicios con normalidad en las 221 alcaldías del país. Ahora, en el tema del IVA, por ejemplo, que acaba de emitir en este caso la Corte Constitucional, que se tenga que publicar una ley que hemos trabajado durante 2 años para que no se dé esa particularidad discrecional de decir a este le devuelvo porque es afín y a este no le devuelvo porque no me da la absoluta gana de devolverle. Y eso ha pasado desde el año 2016, recordará usted, Jimmy, cuando tuvimos la primera crisis en devolución del IVA y nunca respetaba ningún gobierno el hecho de que estos recursos corresponden a los municipios, prefecturas, juntas parroquiales y universidades de entregar estos recursos que por ley corresponden. Ingeniero, es lo que dijo la Corte Constitucional, que teníamos la razón en esta ley. Ingeniero, ya la Corte les dio la razón. Ya se han sentado a hablar con el ministro de Finanzas y decir, oye, tienes que respetar eso. Hemos conversado con el ministro, por eso que él, en nuestra primera mesa de diálogo que tuvimos este lunes pasado, plantearon ellos empezar en el mes de julio a pagar ya a los municipios más pequeños, porque hay una deuda de 85 millones de dólares todavía pendiente para los municipios del país. Entonces, eso primero tienen que cubrirlo. Y luego ya el IVA nunca más será una penuria para las municipalidades, prefecturas, juntas parroquiales y universidades, porque ya se va a retener directamente en cada una de las instituciones. Y eso hace que quizás para nosotros nos permite en algo poder seguir brindando los servicios en cada una de las ciudades. Ingeniero, mi última. Este cálculo que difiere tanto de 300 a 1000 y pico de millones, ¿es un cálculo que lo hizo el señor Cueva, el ministro Cueva, o lo hicieron los ilustres Martínez y Pozo? Bueno, este es el resumen que tenemos nosotros desde la Asociación de Municipalidades de Ecuador, de qué es lo que le correspondería haber entregado al gobierno nacional, a las municipalidades y que no lo han hecho. Y obviamente está en espera de la resolución de la Corte Constitucional sobre la interpretación de este artículo, de darse dictamen favorable a las municipalidades. El gobierno actual tendrá que hacer una reliquidación del año 2020 y a lo mejor no serán los 700 millones de dólares que nosotros reclamamos, pero en la interpretación del artículo 118 a lo mejor tendremos recursos que dejaron de llegar a las municipalidades y que podrían brindar posibilidades de seguir sacando a nuestras ciudades adelante. ¿Cómo está, ingeniero? Le saluda Alondra Santiago. ¿Cómo le va? Oye, yo le voy a hacer una pregunta más allá de todo lo que mis compañeros han preguntado, sino quiero saber su valoración como dirigente de la AME sobre todo lo que está pasando en Quito, lo que ha pasado con el alcalde Yunda, que no solo afecta a la ciudadanía en general, sino que dentro de la alcaldía estamos viendo unas conspiraciones también que ni 007, ni el agente James Bond, ni las películas esas. Me he sorprendido también de todo lo que está sucediendo. ¿Y cuál es su apreciación sobre lo que pasa en Quito? Después le voy a preguntar Guayaquil, pero quiero saber primero qué piensa sobre eso. Bueno, lamentablemente cuando existe este tipo de particularidades no permiten una buena gobernabilidad y los afectados son los ciudadanos. Se puede ver que todas estas disputas que han existido durante los últimos meses no le ha sentado al alcalde el poder llevar a una ciudad con normalidad, y quienes han perdido son los capitalinos. Esa es una disputa muy política que se ha dado dentro de la Municipalidad de Quito. Nosotros desde la Asociación de Municipalidades de Ecuador hemos exigido que se pueda llevar el debido proceso. No vamos a defender actos de corrupción jamás, ni otras particularidades, pero nosotros defendemos la democracia y la gobernabilidad, y cualquier alcalde puede ser destituido, puede ser revocado, puede llevar a un proceso nuevamente electoral en la cual la ciudadanía en las urnas le digan que no están de acuerdo, pero esos procesos no tienen que romperse el procedimiento democrático de poder hacerlo.
Y eso es lo que nosotros desde AME Nacional le presentamos al ilustre Consejo de la Ciudad de Quito, de que lleven un debido proceso y que finalmente, si ese proceso al final signifique remover al alcalde, pues que nosotros no le podríamos jamás interrumpir a una acción democrática que pueda llevar el Consejo Metropolitano de Quito. ¿No cree que esto sería también como sentar un precedente, ¿no? Para que dentro de todas las alcaldías, los vicealcaldes o quienes están dentro de las alcaldías que han llegado, como usted dice, de forma democrática, también conspiren y sean esta cadena en donde, por ejemplo, el vicealcalde de Guarderas participa de la comisión de la mesa, también está ahí, ahora se podría beneficiar con la destitución. Entonces, ¿no cree que se sentaría un precedente también con este caso? Yo creo que se crea un mal precedente porque si una autoridad fue elegida por sus ciudadanos, los mismos ciudadanos son quienes sí tienen unas herramientas para poder hacer un proceso de revocatoria y en las urnas decidir que no lo quieren tener como su alcalde. Lamentablemente, usted, por ejemplo, en cantones pequeños, tiene 5 concejales, si los 4 colocan acciones similares a esos, claro, vamos a tener un desfile de alcaldes removidos en el país. Así es. Eso genera un precedente antidemocrático, ingobernable. Sobre todo la ciudadanía es la que más pierde en estos cantones. ¿Por qué? Porque usted ya no entra en un proceso de gobernabilidad, entra en una disputa entre el alcalde y los concejales que no les dejan sesionar, que no les dejan hacer procesos de sacar una ciudad adelante, y los ciudadanos son los quienes finalmente terminan perdiendo. Yo lo digo con experiencia propia, yo he sido 3 veces ya alcalde y he visto en cantones vecinos estas particularidades, que los alcaldes han tenido que llevar sus oficinas a una parroquia para desde allí poder gobernar, y han generado disputas que les ha llevado años en peleas, y al final terminó el alcalde sentado en su silla pero sin ejecutar obras, claro, para su pueblo. Claro, no, por eso le pregunté, porque esto se ve, esto se nota, y sentar este mal precedente la verdad que afectaría muchísimo no solo a la gobernabilidad, sino a la ciudadanía. Por otro lado, hablemos de Guayaquil, porque tal vez también ha habido cierto silencio luego de que se expusieron estos contratos, que si las paredes pintadas, ¿cómo era lo otro de los pisos? Lo del baldeo. Lo del baldeo de los pisos. Y usted está hablando que las municipalidades están cortos de plata para realmente hacer obras necesarias para la población, y sin embargo en Guayaquil vemos estas paredes pintadas y este gasto de dinero. ¿Qué piensa también de ese tema? Bueno, nosotros somos respetuosos, cada alcalde tiene la responsabilidad de dar explicaciones a su pueblo. Nosotros desde AME Nacional lo que siempre impulsamos y apoyamos el poder apoyar hacia las municipalidades a que puedan generar procesos de desarrollo en cada una de las ciudades. Sobre todo, el AME a quien más ha impulsado y apoyado son las ciudades pequeñas, quienes requieren quizás un poco más desde nuestra institución. Pero a quien le corresponde dar explicaciones es al pueblo, cada uno de los alcaldes. Y ustedes en Guayaquil, me imagino que como ciudadanos tienen todo el derecho de pedir una explicación a la administración. Nosotros no entraremos en cuestionamiento alguno hacia un compañero alcalde o alcaldesa. Gracias, ingeniero Raúl Delgado, alcalde de Paute y además presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Un buen día. A usted.